buenas noches, bienvenidos a Generación Encontrada, un nuevo programa que ha preparado la 8 de Valladolid para todos ustedes. Voy a pedir a quienes me acompañan en esta mesa que me dejen que estos primeros instantes de este primer programa, de este primer Generación Encontrada, sean un poquito más didácticos que lo van a ser en futuras ocasiones. Este programa nace como un espacio de debate, de tertulia, pero le queremos dar un aire diferente. Luego les explicaré bien por qué. Les voy a explicar qué es la Generación Encontrada. Estamos un poquito hartos ya de oír que los jóvenes somos una generación perdida. Bueno, pues nosotros mantenemos todo lo contrario, que tenemos voz y que podemos opinar de los temas, en este caso, de Valladolid. Y de eso va a ir este programa, este debate, esta tertulia. Durante los próximos 25 minutos vamos a hablar de temas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que nos afectan a todos y que vamos a dar voz a esas personas que por su juventud a lo mejor no tienen hueco en otros programas del estilo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos hacer nosotros. Con ese objetivo nace Generación Encontrada. Con ese objetivo nos encontramos hoy aquí, primer miércoles, y lo haremos en siguientes semanas, así que permanezcan muy atentos. Vamos a empezar ya con nuestro primer Generación Encontrada. Presentar ya a la gente que nos acompaña hoy aquí en esta primer Generación Encontrada. Les tengo que explicar primero que vamos a contar con gente joven y gente que, bueno, ya no es tan joven, pero es que en el caso de hoy se escapa por poquito, por poquito. Vamos a empezar por el sector joven. Vamos a empezar por Ernesto Monsalve. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Por Félix Rodríguez también, que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros en este estreno. Buenas noches. Y en el otro lado, en el de las personas con un poquito más de experiencia, pero insisto, por poquito. Ángela de Miguel, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues estas son las tres personas que me acompañan para debatir sobre los temas que hemos elegido para hoy, para este estreno, pero me falta un invitado. Me faltan ustedes, las redes sociales también son protagonistas de esta Generación Encontrada. Pueden participar con nosotros a través del Facebook del Valladolid es así y del Twitter de Valladolid es así. Lo vamos a poner un poquito más fácil. Así que, como siempre les digo, facebook.com/Valladolid es así y @Valladolid es así. Esas son las redes sociales que pueden utilizar con nosotros. Tienen que estar muy atentos en los días previos a los miércoles para pillar y, bueno, pues para enterarse bien de los temas de los que vamos a hablar en Generación Encontrada, y evidentemente allí pueden colaborar con nosotros, con su opinión, pueden colaborar con sus preguntas, incluso nos pueden plantear temas que quieren que se planteen en esta mesa de debate. Así que ya estamos todos, estamos los tres invitados, la presentadora que no hace más que hablar y las redes sociales. Podemos arrancar con este Generación Encontrada, con el primer tema. Vamos a hablar, chicos, de música, de la música en Valladolid. Vamos a poner en antecedentes primero un poco a quienes nos están viendo desde sus casas. Hace un año saltaba la polémica, bueno, pues algunos bares, algunos centros centros de ocio, iba a decir, no, algunos bares, algunos locales recibían la visita de la policía local y paralizaban las actuaciones. Es cierto que se han mantenido la paralización hasta ahora. Estamos a las puertas del buen tiempo y queremos saber qué es lo que pasa, cómo está ese tema, qué es lo que pasa con las actuaciones musicales en Valladolid. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar, primera pregunta, verán ustedes a ver qué es lo que nos cuenta nuestra Generación Encontrada, si Valladolid es una ciudad que cuida su música. Ernesto, no sé si empezar por ti. Bueno, Valladolid es una ciudad que cuida su música. Valladolid es una ciudad muy musical, que tiene muchos grupos, que tiene muchos jóvenes, muchas personas que han estudiado música, que se dedican a ello o que se quieren dedicar a ello y que en algunos sentidos tienen ayudas, en otros no. Bueno, yo apostaría por encontrar un punto de equilibrio. A propósito de lo que has dicho, es cierto que si bien hay jóvenes que no solamente en música, sino monologuistas, teatro, que pudieran querer hacer sus actividades en bares y en centros de ocio como los que has citado. Es verdad que a lo mejor ahora no lo tienen tan fácil como ha sido en otros tiempos, pero también es verdad que eso es en cumplimiento de una normativa que se escapa en este caso al propio Ayuntamiento de Valladolid, que tiene como objetivo, como misión,
proteger o defender esa ley. Y también me consta que el propio Ayuntamiento ha pedido a la Junta de Castilla y León, que es la que tiene la competencia en ese sentido, que vuelva a abrir la posibilidad. No obstante, a mí sí que me gustaría, quizá por mi condición de músico, pero también de jurista, encontrar un punto de equilibrio. No solamente debemos tener la oportunidad de ofrecer conciertos en bares como estos, sino también proteger el derecho de los vecinos que puedan vivir en esas inmediaciones a dormir, a descansar, etc. Quizá una normativa que permitiera encontrar un punto de encuentro, la generación encontrada, entre todos, nos permitiría desenconar, si se me vale la palabra, la situación. Lo que pasa es que yo sí que entiendo que la pregunta de si en Valladolid cuidamos la música... Hombre, es un poco hecha traición, pero para eso claro, estamos aquí. Yo creo que los vallisoletanos cuidamos mucho a los músicos y a la música. Prueba está que en cuanto hay un ataque a un sector como el de la música, todo el mundo se ha movido, ha creado asociaciones para defenderla. Lo que no tengo tan claro es que desde las instituciones se cuide la música. Se han cerrado escuelas de música, hemos hablado del ataque a los bares de una manera sistemática hasta que se han acabado las actuaciones en todo Valladolid. Me temo que hay una diferencia entre los vallisoletanos y el Valladolid que algunos quieren. Pero sí que es cierto, y ahora te doy la palabra, Ángela. Hablaba Ernesto, hay una ley del 2006, evidentemente con esa ley en la mano, esos bares estaban haciendo actividades que no debían, que no podían hacer por el tipo de licencia que tenían. Pero a mí me llama la atención, si la ley es de 2006 y cuando nos ponemos duros es en 2013, en esos 7 últimos años no se ha molestado a los vecinos, no se ha puesto en peligro la seguridad de la gente, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha cambiado en ese momento, bueno, en ese año? Bueno, quizá no es cuestión de que no se haya molestado a los vecinos y tal, sino que han ocurrido cosas, por ejemplo, me acuerdo del Madrid Arena o de otras cosas parecidas que han hecho a las autoridades ponerse un poco más en guardia frente a eso y ser más exigentes a la hora de cumplir esta normativa. Por cierto, que no se han cerrado escuelas de música. Oye, no me saltéis a otro tema, por favor. Vamos a hablar de las actuaciones, lo de la escuela de música para otro día. No, lo digo por complementar aquí a mi compañero. Ángela. Bueno, una cosa es cuidar la música y otra cosa es permitir las ilegalidades. Yo creo que ahí hay un error muy grande. Es que ahí te hemos dado efectivamente, al final yo creo que son cosas totalmente diferentes. Se puede cuidar la música y si yo quiero hacer actuaciones musicales en mi local, lo que tendré que hacer es adaptarlo. Y buscar un sistema en el cual todos podamos convivir. Es importante, por ejemplo, el tema de horarios. Evidentemente, si uno está hasta las 2 de la mañana con la música, pues a lo mejor las actuaciones hay que adelantarlas, hay que acondicionar los espacios donde se actúa para que al final podamos convivir todos. Y lo razonable y lo lógico es permitir que haya una legislación donde se favorezca la música y a la vez se pueda conciliar el sueño o el derecho al descanso que tenemos también todos los ciudadanos. Yo creo que las dos cosas son perfectamente posibles y creo que las ilegalidades no se deben de consentir. Me parece un error que desde el 2006 se haya hecho mal, porque al final con las ilegalidades que se consigue, pues una inseguridad jurídica. Unos pueden hacer cosas, otros no, yo me lo salto, ¿hasta dónde me lo salto? Pues ahí lo que hay que luchar es por cambiar una norma que nos permita a todos llegar a un equilibrio. Y el que quiera dar conciertos, pues tendrá que adecuarlo y pedir las licencias correspondientes, porque también hay que convivir todos. La manera también de adecuar los bares ahora mismo también es imposible, o sea... Hay sitios a los que para adecuar un bar para poder dar conciertos tienes que tener 2 camerinos, una salida de emergencias, y hay sitios que han estado haciendo actividades culturales hasta hace muy poco que no pueden acometer esa obra. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos todos los sitios que no pueden cumplir con esa normativa? Lo más fácil sería que si realmente esas actuaciones musicales están trayendo a Valladolid a un público que además pues bueno, consume, hace turismo, llama un poco a la gente, lo más fácil sería adecuar esa normativa para que en todos aquellos sitios donde se pueda representar una obra o pueda haber un concierto acústico, se pueda hacer, en vez de negarles el derecho a que podamos asistir a esas actividades, ¿no? La seguridad es importante. Claro, efectivamente. Aquí, una cosa, el camerino, podemos estar más o menos de acuerdo, pero claro, tienes que tener unas salidas de emergencia, si vas a concentrar un determinado número de personas. Y no solamente la seguridad, también los derechos que debemos respetar de los vecinos que viven en la zona. En fin, no voy a ser yo, y creo que todo el mundo lo puede saber, el que vaya a oponerme a la música o que la música se abra, ¿verdad?, a todos los ciudadanos, pero también es verdad
que hay gente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Pero fijaos, hay una reflexión que nos dejaban en las redes sociales. Decía, él citaba a un bar que ahora mismo no recuerdo, hay más gente a las 3 de la mañana con música normal que pinchan, vamos. Hay más gente a las 3 de la mañana que a las 12 de la noche escuchando un concierto acústico. Es que ahí el argumento de la seguridad se nos cae, porque la otra actividad, que es la que está permitida, la de estar bailando en tu pista de baile o tomándote una copa escuchando música, realmente hace más ruido, entre comillas, que un concierto acústico, por ejemplo. Pero es que aparte de eso nos estamos yendo solamente a las actuaciones dentro de los bares y no nos estamos yendo a las actuaciones en la calle, que hasta hace muy poco también estaban muy limitadas. Es decir, entiendo que si a un bar va a hacer una actuación y ahí tiene un aforo, se tendrá que controlar ese aforo, se tendrá que controlar los decibelios para no molestar a los vecinos, como bien estamos diciendo. O unos horarios. Pero ¿por qué tampoco se pueden hacer actuaciones en la calle? ¿O solamente se pueden hacer algunas actuaciones en la calle? Solamente pueden tocar las bandas municipales en la calle y solamente puede haber Semana Santa, pero no puede haber un cantautor de Valladolid, que hay un montón y que además teníamos que estar orgullosos de ellos, tocando en la calle. El otro día, en el Día del Diseño, hemos puesto en frente del Museo de Escultura un tablao y ha habido gente que ha estado tocando y poniendo música y no se ha quejado a nadie, al revés. Estaba todo el mundo encantado. Bueno, yo soy una persona que pertenece a un sector de la música que está muy afectado por el tema del IVA, por en fin, las tasas de los espacios públicos donde queremos tocar. En nuestro caso, una orquesta sinfónica tiene que hacerlo en auditorio, etcétera. Pero también pienso que sí que, es decir, no se me entienda que estoy aquí haciendo una defensa a ultranza de lo contrario, pero también es cierto que existe un Valladolid latino, existen una serie de actividades que se hacen en la calle. Tampoco podemos convertir Valladolid en un sitio donde haya conciertos al aire libre todas las tardes, o por lo menos no en el centro de Valladolid, porque es que, claro, en zonas donde, insisto, donde vive gente, pues es que estamos, ya no es cuestión de seguridad que comentamos, es que estamos molestando a una gente que tiene que poder desarrollar su vida conforme a los derechos que tiene. De todas formas, también sí que me gustaría hacer un llamamiento en este sentido a que deberíamos replantearnos un poco el valor que damos en nuestra sociedad a la música, porque hace no mucho tiempo también salió el caso de una señora que denunció a su vecina porque estudiaba piano. Claro, efectivamente, sí. Ha tocado ya más. Estudiaba piano. Entonces, ha llegado a denunciarla por unas barbaridades de dinero, diciendo que tenía, vamos, que un cáncer que tenía, poco menos que se lo había provocado la pianista. En fin, yo he estado en las últimas semanas en Austria, he estado en Hungría, he estado en Suiza y he comprobado que hay un respeto, una consideración por la música. Bueno, al fin y al cabo, los países que menos han sido afectados por la crisis o que antes han salido de ellas son los que más respetan la música. Quizá debería haber también un ten con ten ahí, una concienciación social que deberíamos tener hacia que un músico también tiene una profesión digna y que su actividad merece la pena respetarla y ser respetada. También podría decir lo mismo con el tema de los instrumentos musicales al viajar en los aviones. Sí, pero luego tiene que haber... Es que, en fin, ahí tenemos también... Sí que es cierto. Sí, pero vamos a ver que un poco la cuestión está en que la persona de al lado también tiene derecho al descanso. O sea, tiene que haber unos horarios y unos tiempos. Yo creo que se hace el teatro de calle, se hacen muchas cosas en la calle. Yo puedo soportar no dormir un fin de semana, pero no puedo soportar no dormir todos los fines de semana del año. Entonces, eso yo entiendo que las actuaciones en la calle hay que dosificarlas porque tenemos siempre dos intereses en conflicto. Y cuando tienes intereses en conflicto, pues hay que buscar un equilibrio. Hoy tú, mañana yo. Al final no podemos dejar que la calle sea un poco el lugar de todos, porque si no sería un poco... Y vamos a ir cerrando este tema porque tenemos otro preparado, un poco más breve, pero también interesante. Nos estamos agarrando mucho al tema de molestar a la gente, cuando hay que decir que en un principio también se prohibieron otro tipo de actuaciones como monólogos, microteatro, que es algo que evidentemente, bueno, pues no genera el mismo ruido, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir también, para que también la gente sepa cómo está el asunto, que ese otro tipo de actividades sí que se han seguido permitiendo y que siguen todavía desde la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid estudiando el borrador que les pasó el Ayuntamiento de Valladolid, que pide que se abra un poco, que se levante un poco la mano. Así es como está el tema. Bien, no hemos llegado a una conclusión, eso es evidente, pero también porque tenemos, yo me parece que un par de bandos bastante diferentes, bueno, lo cual también es bastante interesante. Por encontrarnos como generación, sí que estaría de acuerdo contigo en que a lo mejor sí que es un poco difícil acceder a los días en los que uno puede actuar en la calle. Me voy a explicar.
yendo con lo que decía Ángela, no puede ser que todos los días me estén, entre comillas, molestando con un concierto, pero sí que es verdad que puedo aguantarme un fin de semana, una semana determinada y tal. También quizá es verdad que no todas las personas que pudieran desearlo tienen acceso a estar en esa semana en la que pudiera permitirse, y que quizá podríamos ser más laxos a la hora de admitir grupos o propuestas para estar ahí. No solo en eso, también en otro tipo de edificaciones públicas, en los centros cívicos, en los auditorios, etcétera, etcétera. Y no hemos abierto el melón de qué tipo de música viene Valladolid, porque sí que es cierto que varias personas en el Facebook, por ejemplo nuestra amiga Maje, nos decía que a ver quién decide quién viene a determinados conciertos, y a mí a lo mejor me da un poco de miedo que se esté solo cubriendo un gusto un poco más mayoritario y haya gente que tenga otros gustos que a lo mejor se suplían con esas actuaciones en los bares o en otro tipo de locales de ese estilo, pero nunca en locales más mayoritarios, y que se les haya usurpado un poco la posibilidad de disfrutar del tipo de música que les gusta. Es un melón que abrimos ahora al final y que os pido que sea muy breve. Hombre, no lo sé. Yo creo que sí que, por ejemplo, para los grupos de Valladolid en determinados momentos, como las ferias de Valladolid y en otros momentos, cuando se hace el día también de la música en las plazas y demás, o sea que hay diferentes momentos a lo largo del año donde yo creo que sí que existe esa posibilidad de participar y de salir, y yo creo que se puede encontrar diferente tipo de música. Claro, a todos nos gustaría, si queremos crear y somos artistas y somos músicos, yo entiendo que el músico lo que quiere es tocar y llegar al público y le encantaría estar todos los días actuando, y a lo mejor tiene la oportunidad pues de vez en cuando, pero yo creo que al final sí que se abre un poco y que hay cosas para todos. A lo mejor no todo lo que nos gustaría, pero supongo que tampoco hay toda la música clásica que le gustaría a la gente que es muy melómana, o tampoco hay toda la música pop que le puede gustar a la gente del pop, ¿no? Tienes Valladolid Latino, pues ahí tienes una opción, pero a lo mejor el resto del año pues tampoco tienes tanto recorrido. Yo creo que al final pues cada uno puede encontrar su sitio, probablemente no todo lo que quisiéramos, pero también tenemos que un poco llegar a acuerdos, y que somos muchos los que vivimos, ¿no?, en la ciudad. Lo malo es cuando te gusta otro tipo de música. Claro, porque a eso de repente te gustan grupos que son más alternativos, que no van tanto por un área tan comercial, que tocan otro tipo de música que a lo mejor distorsiona y que a la gente se cree que es ruido, ¿y dónde vas a ver esos grupos, ¿no? Entonces en Valladolid falta también un poco de apertura de miras y de empezar a entender a gente que viene con propuestas un poco más arriesgadas, ¿no? Perfecto, bueno, terminamos con la música, nos vamos con otro tema totalmente distinto. Eso es cierto, que vamos a hablar de las elecciones europeas que están ya a la vuelta de la esquina, el próximo 25 de mayo. Fíjense, 400 millones de europeos estamos llamados a pasar por las urnas y votar en estas elecciones europeas. Y también nos sirve para debatir en Generación Encontrada. Queremos saber si sabemos lo que votamos, algo tan sencillo. ¿Sabemos lo que votamos, Ángela? Pues a las europeas, y a mí me da la sensación de que no, porque yo cuando escucho a los políticos me están hablando de la recuperación económica de España, o de lo mal que lo han hecho los otros en la legislatura anterior, o de lo mal de los que están ahora. Entonces al final digo, desde luego propuestas europeas creo que muy poquitas. Poquitas, ¿verdad? Yo creo que muy pocas. Yo he de decir que he tenido que hacer no te rías, que es verdad, un esfuerzo por ponerme al día de aquello que estudié en la facultad, todos los organismos europeos. Eso me ha costado a mí volvérmelo a empollar y a saber qué es lo que votamos. Y yo me temo muy mucho, por lo menos por lo que he podido leer en las redes sociales, la gente que ha participado con nosotros en nuestro Facebook sobre todo, que la gente no sabe muy bien lo que vota, ¿eh? Así que no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que no quieren que... Primero, no quieren que tengamos ganas de votar. Atención, segundo, que damos un paso más. No es que no lo sepamos, hombre, es que no quieren que lo sepamos. Pero bien. Vamos, desde hace mucho tiempo no quieren que votemos. Si el voto cambiase algo, no nos dejarían votar. O sea que eso está muy claro. No quieren que sepamos qué es lo que hay que votar. Eso está... Me parece que los dos partidos mayoritarios tienen sus cartas encima de la mesa y juegan con la misma baraja. Sí que es verdad que luego hay un montón de movimientos que salen de movimientos sociales y que son los que realmente luego dan la cara en la calle y solucionan o intentan solucionar problemas, que se enfrentan ahora a unas elecciones europeas y que piden el voto de la gente para intentar tener esa representación en los parlamentos europeos, y que yo creo que es un poco a donde debería ir nuestro voto, ¿no? Toda esa gente que se mueve
para que no haya desahucios, para que la vida social realmente de las ciudades sea más llevadera y que la vida de los trabajadores y de las familias sea más llevadera. Me parece que los grandes partidos no miran por esa gente. Veo que Félix Rodríguez ya está en campaña. Ya lo vemos, vamos. Yo creo que no es una Que yo no soy de ningún partido, ¿eh? Yo creo que no Oye, es... pero tendrías todo el derecho a... Sabemos que no sabemos de cuál, pero de los que no, creo que ya sí. No he encontrado partidos que me representen. En fin, a mí nunca me gusta hablar de partidos, me gustaría hablar de personas. Hay otros países como Inglaterra, como Estados Unidos, en los que uno puede Ernesto, ser... qué conciliador eres, Bueno, ¿eh? Me machacas el programa. En fin, no, vamos a ver, en fin, en Inglaterra tú puedes ser del Partido Conservador o del Partido Laborista y no por esas siglas estás originalmente manchado, como si fuera el pecado original. Es verdad que hay dos partidos, dos grandes, que todos conocemos sus siglas, que parece que han venido gobernando en los últimos, bueno, en todos los años de la democracia española. Pero yo no creo que sea el momento de generar nuevas siglas porque sí, que solamente el cambio de siglas va a generar automáticamente que ya los que vengan nuevos van a ser formidables. Yo creo que es una cuestión de personas, de las personas en las que podemos confiar y en las que no, y bueno, cada partido ha presentado unas listas. Hay algunos partidos que se presentan como la renovación cuando las personas que están en esas listas que forman llevaban en otros partidos de los llamados troncales, y en este caso hay de los dos fundamentales que llevaban 80.000 años en ese tema. Bueno, a mí sí que me gustaría, no obstante, hablábamos antes de una concienciación social para con la música. Yo estaba buscando antes en el iPad una pequeña frase que ahora mismo no recuerdo bien cómo es, pero que es algo así como si te desentiendes de los temas de la política, algún día la política te habrá comido. Es de Séneca o algo así, no me acuerdo bien cómo es la frase. Bueno, a mí sí que me gustaría que en nuestro país la gente conociera las alineaciones deportivas y los que se presentan a las elecciones y cómo se presentan y por qué de la misma manera. ¿Por qué? Porque me parece que es un modo de saber lo que se está votando y a quién se está votando. Insisto, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de personas. Bueno, depende, ¿eh? Porque hay varios modelos de organización, yo creo que no es el tema, pero hay varios modelos de organización. Entonces es verdad que el mundo anglosajón tiene un modelo político de organización distinto, que es distinto del continental, incluso distinto del que se hace en otros países latinoamericanos y demás. Todo tiene pros y contras en esta vida, entonces los modelos de partidos fuertes dan mucha estabilidad y tienen otras ventajas, y depende también de la cultura y del lugar donde estemos, pues puede ser mejor o peor. Pero al final es una cuestión de cambiar el modelo. Es decir, si yo cambio el modelo a un modelo como donde la persona es importante porque el voto es muy directo a la persona, entonces la persona será importante. En España puede pasar lo mismo. Si yo cambio el modelo de partidos que tenemos ahora mismo, pues pasaremos a ser importantes. Pero eso yo creo que nos despista de lo que es la Unión Europea, donde votamos prácticamente todos los europeos. Y es una cosa que al final no es tanto que en España sea la persona o no sea la persona, sino que realmente el modelo que queremos para Europa. Básicamente, además, ahora hay dos planteamientos muy distintos, que es un planteamiento que tiene la mayoría del Grupo Popular, no el Partido Popular, sino digamos el equivalente al Grupo Popular Europeo, lo que es la derecha, que tiene un modelo determinado, que además nos afecta muchísimo. Estamos todo el día temblando que vengan los de la Troika, que hemos pasado unos años ahí un poco malos, temblando Europa, a ver qué nos va a marcar, nos manda a los inspectores, etcétera, etcétera. Y luego cuando se van donde se van a decidir grandes políticas que nos van a afectar directamente, y que hay dos grandes tendencias, una la de la izquierda y otra, podríamos decir así un poco generalizando, la derecha europea, no la española propiamente dicho, pues al final ni siquiera sabemos muchas veces qué dos posturas tenemos, y con reformas importantes como se va a hacer del Banco Central Europeo y de otras instituciones europeas, pues no todas las tendencias tienen la misma idea. Y ni siquiera oímos, y es una pena, saber quién es el cabeza de lista, no de España, sino el cabeza de lista del bloque popular en Europa y el cabeza de lista del bloque socialista en Europa, porque al final esos dos son los que van a manejar el Parlamento y los que realmente van a dirigir a esos grupos allí. Es que yo no creo que los políticos... No os lo vais a creer, pero ya nos hemos comido toda la generación encontrada. Nos quedan, pues eso, un minuto. Así que, aligerando con la Unión Europea. Yo no creo que los políticos sean los que deciden nada en Europa. Ni en Europa ni en ningún país. Creo que son los mercados, que son las grandes empresas, las que deciden la vida de todo el mundo, y así lo vemos con los contratos todos los días, con todo lo que está pasando, con esta crisis que nos estamos comiendo y que estamos pagando muchos sin tener culpa de nada. Creo que los políticos hacen un papel muy bonito. Pero entonces, ¿vamos a votar o no vamos a votar? Félix, me desconcentra. Bueno, yo creo que deberíamos darle una oportunidad a toda esa gente que tiene ganas o que por lo menos tiene una ilusión renovada en esto que llamamos Europa. Bueno.
Yo creo que hace unas pocas semanas ha fallecido una persona que hizo mucho porque en España hubiera voto, que es Adolfo Suárez. Yo creo que con el voto se puede cambiar, sino que se lo digan a él, que desde la política se pueden hacer cosas. Yo creo que la política es la que orquesta los mercados, los ciudadanos, la cultura, la sociedad, y que si no creemos en la política, al final estamos eliminando al director de orquesta que una sociedad necesita. En fin, muchas gracias, chicos, por habernos acompañado en este estreno, en este primer Generación Encontrado. Bueno, que se lo digo yo, que votamos para el Parlamento Europeo, pero que además hay una novedad, que elegimos por primera vez al presidente de la Comisión Europea, ¿vale? Que antes se elegía bueno, pues por el Consejo Europeo. Así que, bueno, pues eso, para que lo sepan, la cosa ha cambiado un poquito. Vayan a votar, que diría Félix, ¿verdad? A quien quieran, pero vayan a votar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el siguiente miércoles. E insisto, estén atentos a las redes sociales, que les vamos a ir diciendo de lo que vamos a hablar. Hasta el próximo miércoles.